Buenas tardes. Siguiendo nuestro diplomado y en el tema que nos quedamos la vez pasada de litigación estratégica, vamos a ver ahora el contraexamen. La clase pasada hablamos un poco de lo que era el examen directo, ahora vamos a ver el contraexamen. Bueno, el contraexamen es aquel que se hace contra los testigos y peritos, ¿no? Generalmente lo hace... generalmente, ¿no?, los abogados de la parte imputada, ¿no?, porque tratan de desvirtuar los hechos que afirman, ¿no?, los testigos o peritos de la parte acusadora o denunciante, ¿no?, a ver si se puede establecer contradicciones e imprecisiones, como dice la definición, ¿no? Entonces, el contraexamen sería el interrogatorio que se hace a los testigos o peritos presentados por la contraparte con el fin de establecer contradicciones e imprecisiones en las declaraciones prestadas por este, ¿no? ¿Cuál es el propósito del contraexamen? Aportar aspectos positivos a nuestro caso, a nuestra teoría del caso. Destacar aspectos negativos del caso de la parte contraria e impugnar la credibilidad del testigo de la parte contraria. Ojo, pero cuando hablamos de credibilidad tenemos que ver los antecedentes penales, pero eso no lo vamos a sacar a reducir directamente, ¿no? Ya más adelante le voy a explicar bien a qué se refiere ese término, porque hay un tema que está referido a atacar la credibilidad del testimonio del testigo, y otro tema que está referido a la credibilidad del testigo. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Lo que va referido a la credibilidad del testimonio del testigo es a lo que él ha dicho, a lo que él ha manifestado. Pero lo que es al testigo es ver sus antecedentes o hacerle notar al juzgador, o en todo caso a la sala, de que el testigo no tiene una solvencia moral para poder afirmar los hechos, o que está mintiendo, ¿no?, por ejemplo. Ya en un caso práctico más adelante se lo voy a más o menos a representar. Característica del contraexamen. Está permitido usar preguntas subjetivas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las preguntas subjetivas? Son aquellas que inducen o sugieren una respuesta, ¿no? Esas son las preguntas subjetivas. ¿Cómo es cierto que usted ese día estuvo en el lugar donde ocurrió el hecho? Sí, no. ¿Cómo es cierto que ese día usted estuvo con un polo a rayas? Sí, no. ¿Cómo es cierto que ese día usted tenía un arma? Sí, no. Entonces, inducen o sugieren la respuesta, ¿no? Son preguntas cerradas. Lo que llamamos generalmente son preguntas cerradas. El actor principal es el abogado y no el testigo. Claro, porque el abogado es el que tiene que hacer que el testigo o el perito caiga en contradicción, en imprecisiones o en incongruencias. No es el testigo, sino el abogado. El abogado es el que tiene el dominio del hecho ahí. No tiene una estructura rígida. Claro, porque pues generalmente das por aspectos generales para venirte a aspectos específicos, pero puedes hacerlo al revés. La cosa es que hagas que el testigo o el perito caiga en contradicciones. No siempre se debe contrainterrogar, claro, porque a veces tú no sabes con qué respuesta te va a salir el testigo. Entonces, en vez de ayudarte a tu teoría del caso, te la puede perjudicar, ¿no? O te puede salir con una respuesta que tú no sabes qué hacer, o qué seguir preguntando. Entonces, no siempre se debe contrainterrogar. Debe uno más o menos medir hasta qué momento o hasta qué circunstancia o hasta qué hecho uno debe de contrainterrogar. Objetivos del contraexamen: limitar al testimonio del testigo. Aquí cabe formularse las siguientes preguntas: ¿debemos contrainterrogar para desacreditar la parte del testimonio adverso y acreditar la que nos sea útil? ¿Cuál será la secuencia que deberá seguir el contraexamen? ¿Qué hacer primero? ¿Obtener el testimonio favorable y luego desacreditarlo? ¿O a la inversa? Ahí aplicamos el método que yo las clases pasadas le dije, ¿no? Acá: confirmar, afirmar, contrarrestar o contrastar y acabar. ¿Qué hacer primero? Bueno, en este caso la respuesta es categórica. Primero debemos obtener todos los puntos favorables a nuestra teoría del caso y luego atacar al testigo en su relato. Sacar a relucir lo que el testigo no dijo consiste en poner en evidencia que el testigo no dijo todo lo que sabe y que es vital
importancia para el contrainterrogador. Esta actitud podría restar, buenas noches, buenas noches, podría restar credibilidad en el juzgador. Usar preguntas sugestivas. Ya hemos dicho que son las preguntas sugestivas, que son aquellas que inducen o sugieren una respuesta, ¿no? Debido al carácter hostil del testigo, las preguntas sugestivas son aquellas que sugieren o inducen la respuesta. Existen 3 razones técnicas que justifican usar preguntas sugestivas. Primero, permiten que el abogado tenga el control del testigo y responda con un sí o no. Claro, porque no son preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son en el directo. Entonces eso lo limita al testigo a que diga sí o no, como le digo. En el contraexamen, segundo, en el contraexamen, el actor principal no es el testigo, sino el abogado quien ingresa la información al juicio. Como le dije, el que tiene la escena de dominio acá es el abogado, que trata de que el testigo caiga en imprecisiones o en contradicciones de acuerdo a lo que él ha manifestado en su relato en el directo, ¿no? En el examen directo. El contraexamen es un desafío intelectual entre quien contraexamina y el testigo, una batalla cuerpo a cuerpo. Y se debe ir de lo general a lo específico. O sea, señor Juan Pérez, usted, ¿cómo es cierto que usted ese día del día 7 de junio del 2002 estuvo en la calle tal? Sí, sí es cierto. Señor Juan Pérez, ¿cómo es cierto que usted ese día subió al departamento, tocó la puerta del edificio tal? Sí es cierto. ¿Cómo, señor Juan Pérez, cómo es cierto que ese día usted subió al tercer piso, al departamento tal? Sí es cierto. Señor Juan Pérez, ¿cómo es cierto que usted fue a visitar al señor tal? Sí, sí es cierto. O sea, vas de lo general a lo específico. Lo específico ya sería, ¿cómo es cierto que ese día usted discutió con el señor tal? Sí. ¿Cómo es cierto que ese día, como discutió, usted sacó un arma y le disparó? Sí. No, yo no le disparé, fue defensa propia de lo que él diga, ¿no? Pero puede decir no, sí, no, sí. Pero es de lo general a lo específico. O sea, primero vas bordeando el área, ¿no? El área de acción, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un homicidio. Primero, ese día usted salió rumbo a tal sitio, se entrevistó con tal persona, ¿no? Y así, hasta llegar al punto medular, ¿no? Ese día usted sacó el arma y le disparó. No, sí, disparó 5 casquillos. No, disparó 5 balazos. No. O sea, de lo general a lo específico. Los testigos casi siempre responden afirmativamente, ¿no? A preguntas generales. Sin embargo, ante preguntas específicas que afectan a su idoneidad, credibilidad, imparcialidad o versión de los hechos, suele responder en forma general, ¿no? Preguntar en un solo hecho por pregunta. Claro, o sea, tú no vas a decir, ¿cómo es cierto que usted tenía ese día un polo negro, un pantalón azul y unas zapatillas rojas? No, pues, es un solo hecho de pregunta. ¿Cómo es cierto que usted ese día tenía un polo rojo? Sí, es cierto. ¿Cómo es cierto que ese día usted llevaba un jean color azul? Sí. ¿Cómo es cierto que ese día usted llevaba unas zapatillas grises? Sí. O sea, un hecho por pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Usted usaba un polo rojo con azul y rayas? ¿No es cierto? Respuesta, no. En este punto sabemos a que dijo no a los colores, a las rayas. No estaba usando un polo. Lo correcto sería descomponer los hechos en varias preguntas, ¿no? Como le estoy diciendo hace un ratito. Varias preguntas. E identificar el hecho del testigo que niega. ¿Usted usaba polo esa tarde? ¿No es cierto? Sí, no. ¿El polo tenía 2 colores? Sí, no. ¿Tenía 2 colores? ¿No es cierto? Sí, no. Entonces, un hecho por pregunta. ¿Cómo planear el contrainterrogatorio? Primero hay que elaborar una lista de los hechos relevantes sobre los cuales el testigo ha declarado y sería contrainterrogado. O sea, lo que pasa es que uno tiene que agarrar, y en la práctica, ¿qué hace? Va al expediente, revisa el testimonio del testigo, o en todo caso está presente en el directo, y va anotando los hechos trascendentales que él dice, ¿no? Tiene que estar muy atento. Por eso acá en el nuevo sistema se requiere que tú hagas las veces de investigador y que estés atento de la respuesta del testigo. Porque algunos a veces no le ponen atención a lo que dice el testigo y al final no saben qué preguntarle. Solamente preguntan lo que ellos creen que le va a servir a su teoría del caso, pero al final no les ayuda en nada, ¿no? Al mismo tiempo, es menester tener muy claras las fortalezas y debilidades del testigo,
así como cuál es el resultado que se persigue con el contrainterrogatorio. Esto se hace de manera simultánea con la declaración del testigo. Esté atento a las evidencias que van a ser exhibidas en el interrogatorio. Bueno, a veces en el interrogatorio el testigo exhibe alguna evidencia como, por ejemplo, ¿qué puede ser? Como puede ser un acta, ¿no?, de inspección, por ejemplo, un acta de inspección personal, y entonces le pide permiso al juez para presentársela al fiscal, ¿no?, y también para que el testigo la revise y la observe o la ratifique, ¿no? Evite las preguntas riesgosas, para lo cual es preciso olvidar las posibilidades de éxito o de fracaso del contrainterrogatorio. Como le decía hace un rato, uno no puede preguntar algo que no sabe cómo va a contestar el testigo. Tú tienes más o menos que guiarlo a la respuesta que tú quieres, ¿no? Porque si no, no te va a servir. Examine cuáles son las debilidades del testigo y del testimonio y trate de poner en evidencia esas debilidades. Durante el interrogatorio, tome nota de todos aquellos pasajes del testimonio sobre los cuales va a contrainterrogar. Redacte muy bien las preguntas, de suerte que no sea posible adivinar una secuencia lógica. Y prácticamente el testigo se anticipe de sus respuestas en la próxima pregunta. Recuerde que el testigo es adverso para el contrainterrogatorio. Determine los aspectos de su teoría del caso que el testigo contrainterrogado deba tocar. Si guardó silencio sobre aquellos que le favorecen, haga énfasis en ellos. Vamos a parar acá un rato para poner un caso práctico, ¿ya? Yo estuve en un curso últimamente en San Diego que era sobre técnicas avanzadas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Entonces, ahí primero era teoría y después era práctica. ¿Y cómo desacreditabas a un testigo? El caso era de una chica que tenía 14 años y que salía de la escuela, ¿no?, en una escuela allá de Estados Unidos, y justo bajó a una calle a tomar el autobús para ir a su casa, y la chica señala que fue asaltada por 3 sujetos. Uno se puso frente a ella con un arma, otro dice que le cocoteó por la espalda, ¿no?, agarró el cuello y también le puso un arma, y otro dice que hacía de campana. Y después que la cocotearon, todo, le robaron la cartera, se subieron a un carro del cual salieron y se fueron. Entonces ella estaba nerviosa, todo, y por ahí pasó un patrullero, los para, les comunica el hecho, y entonces el patrullero va, le toma su declaración, y después uno de los policías le muestra una licencia de conducir de un sujeto que había sido intervenido unos minutos antes, y la chica lo reconoce y dice que él había sido el que la había robado, ¿no? Entonces, de ahí se abre la investigación y los peritos, y el perito era una psicóloga que decía que la chica, de acuerdo a su edad, se veía una chica tranquila, una chica madura, una chica estable, y que su relato de los hechos era casi coherente, ¿no?, que se ajustaba a la realidad, y que no había duda para poder sospechar que ella estaba imaginando o inventando hechos. Pero ¿qué sucede? Cuando se le hace el interrogatorio al perito, que fue la práctica que hicimos, a la psicóloga, se trató de desestabilizar lo que ella decía, y decían, pero ella estaba nerviosa, ¿cómo es verdad que ella, una chica de 14 años, cuánto tiempo usted viene haciendo ese tipo de trabajo? 10 años. ¿Cuántas menores de edad usted más o menos habrá atendido? Habrá atendido una más o menos de unas 1000, pues, ¿no? Ya. Y todas presentan los mismos caracteres, o sea, cuando sufren un robo, ¿están nerviosas? Sí. Y los nervios no pueden hacer que ella, en todo caso, no diga lo que ha ocurrido realmente, sino que exagere un poco, sí, o que ella, dentro de su nerviosismo, puede imaginar que ocurrió una cosa cuando ha ocurrido otra, teniendo en cuenta que es menor de edad. Entonces, todo eso, nosotros atacábamos al perito, y el perito decía, no, sí, no. Entonces, había que tratar de llegar a un hecho, a un punto en que teníamos que desacreditar lo que el perito había hecho. Y por eso acá dice bien claro de que tú tienes que agarrar y preguntar muy bien, o sea, tienes que redactar muy bien las preguntas, ¿no?
que tienen una secuencia lógica, porque si no el testigo se va a anticipar a tu respuesta si al final no vas a conseguir nada. Bueno, seguimos. Desarrollo del contrainterrogatorio. Organización lógica. Estamos frente a un testigo hostil. Por lo tanto, no pretendamos que él le cuente una historia lógica o un evento cronológico. Dijimos la clase pasada que generalmente cuando hay este tipo de situaciones, cuando el testigo declara, lo que busca generalmente el fiscal es hacer la declaración pero a nivel cronológica. En cambio la defensa no, sino la defensa lo hace a nivel sistemática. Entonces debemos traer toda la información favorable de todos los puntos claves, ¿no? Primero y luego desacreditar al testigo o en su testimonio. Finalmente, si logramos obtener suficiente información para apoyar su teoría del caso, es mejor no desacreditar al testigo ni a su testimonio, por cuanto resulta algo extraño que ese testigo sea creíble para unas cosas y no sea para otras. Le pongo otro ejemplo. En este caso que les conté hace un momento, cuando detienen a este sujeto, y este sujeto que supuestamente había sido identificado por la víctima, la llevan a la comisaría, ¿no? Lo ingresan a una celda, y en la celda dice que se conoció con otra persona que está detenida, y esta otra persona llama a uno de los policías y le dice de que el supuesto agresor le había confesado, se le acercó y le había confesado de que él había robado a la chica y que había cambiado de carro, y que como era tan inteligente, más inteligente que los policías, no podrían atraparlo, porque le hicieron un registro personal, un registro domiciliario, y no encontraron las cosas de la chica ni tampoco el arma. Entonces, en la práctica que hicimos era desacreditar ese testimonio. ¿Y qué pasó? Que pudimos averiguar ahí dentro del expediente que nos dieron de que este testigo tenía como 5 o 6 ingresos al penal, ¿no? O sea, que era lo que se llama acá reincidente, ¿no? Pero habitual, porque el reincidente es cuando tienes pena y habitual es cuando cometes delito y ya no eres condenado. Entonces, pero, ¿qué sucedió? Este tipo, con esa información que le da el policía llama al fiscal, el fiscal viene y hacen un acuerdo para rebajarle la pena por el delito que él está siendo procesado. Entonces, la idea era por ahí, cuestionar eso, es decir, ¿cómo este testigo, cómo es cierto que usted, yo le hice una pregunta, le dije, ¿cómo es cierto que usted ha entrado a la prisión en tal año por delito de tanto? Sí, es cierto, tal año por delito de tanto. Sí, es cierto, tal año por delito de tanto, tal. Pero al principio, ¿usted tiene antecedentes penales? No. ¿No tiene antecedentes penales? No. Entonces, lo vamos a refrescar la memoria. ¿Cómo es cierto que usted en el año tal fue procesado y sentenciado por delito de tal? ¿A 3 años? Sí. En el año tal fue procesado por tal delito. Sí, es cierto. Entonces, comenzamos, ¿no? Entonces, la idea es acreditar su testimonio en el sentido de que él estaba acostumbrado a hacer ese tipo de situaciones para poder beneficiarse con la rebaja de la pena. Entonces ahí llegamos, ¿no? ¿Cómo es cierto que estábamos ahí con el testigo que le decíamos, no, pero usted en el caso tal, en el año tal, usted negoció una rebaja de la pena? Sí, y acá, usted, ¿cómo se llama? También rebajó la pena con el fiscal, sí. Entonces, ¿cómo es cierto que usted está acostumbrado a hacer lo que sea para poder rebajar la pena? Y entonces el testigo comenzó a dudar, no sabía si responder sí o no. Entonces ahí ya cumplimos con el objetivo, que era desacreditar lo que decía el testigo. Identificar los temas claves, ¿no? Las preguntas que pretenden desacreditar el testimonio son aquellas referidas a la percepción del testigo, fallas de memoria, falta de experiencia, inconsistencia, improbabilidad, etcétera. Las preguntas dirigidas a desacreditar al testigo son las que apuntan al interés del testigo, sus convicciones y su predisposición. Como le decía acá desacreditamos al testigo porque el testigo es una persona que se dedicaba a hacer acuerdos con el fiscal para poder rebajarse la pena. Contradicciones. Por ejemplo, si un testigo afirma que los hechos sucedieron entre las 4 y 5 de la tarde y otro dice que sucedieron a las 5 y 6, ¿qué importancia tiene la teoría de caso si al final los dos testigos están diciendo lo mismo? Claro, porque dice aproximadamente, ¿no? Debe haber contradicciones, que es otra cosa. Utilización de apoyos audiovisuales. Sirve para ubicar a las personas en el espacio con relación al lugar de los hechos y visualizar qué pudo haber ocurrido.
Del mismo modo, pueden ser empleados para obtener reconocimientos o atacar la credibilidad del testigo, del testimonio del testigo. Reglas del contrainterrogatorio. ¿Alguno ha participado, lo que está presente, ha participado en un juicio oral? ¿Alguno ha participado? ¿Ha visto que sea un juicio oral? ¿No? ¿No ha participado? ¿Usted ha participado en un juzgamiento? ¿Dónde? Sala de nervios y Primero, observe y escucha al testigo. Observar al testigo para ver su comportamiento, que pueden relevar nerviosismo, enojo o alguna otra emoción que pueda denotar algún perjuicio. Escuchar al testigo para poder tomar notas, apuntes de algunos detalles importantes que servirán para la preparación de la discusión final. Segundo, no repite interrogatorio. Ello supondría que el testigo declare 2 veces y tenga una segunda oportunidad para cubrir algunos vacíos o falencias del examen directo. Pero cuando ocurre eso, se pregunta a veces, el mismo juzgador te puede decir, señor, la abogada dice, objeción, y después dice, lugar, ya contestó el testigo. Entonces, ¿para qué vas a preguntar a veces? Pregunta una sola vez, o en todo caso, hacer la pregunta, pero de otra forma. La finalidad del contrainterrogatorio es debilitar al testigo o su testimonio. Por eso debe circunscribirse a unos temas específicos que generalmente no fueron tenidos en cuenta por el interrogador. Tenga claro el objetivo que persigue y qué resultados esperamos conseguir. Quien contrainterroga no puede permitirse el lujo de improvisar, porque ello le resta credibilidad y puede ser tomado por el juez como una maniobra dilatoria. Trate de conocer las respuestas probables, de esta manera se evitará respuestas desastrosas. No hay que salir de pesca en el contrainterrogatorio, creyendo que la sola habilidad litigiosa o la suerte permitirán demoler al testigo. Comience y termine fuerte, desde el punto de vista psicológico. La atención se concentra en lo primero y en lo último que se escucha. Claro, es que tú tienes que salir a atacar, ¿no? Testigo, ¿cómo es verdad que el día tal usted estaba presente? ¿No? ¿Cómo es verdad que ese día usted disparó? ¿No? No puedes tú estar con titubeos. Formule preguntas subjetivas, cerradas y seguras, ¿no? Subjetivas, sabemos lo que es, cerradas, que simplemente te va a contestar sí o no, y seguras, que te sirven a ti. Porque tú si tú haces una pregunta que no te va a servir, no es segura, pues, porque el testigo te puede salir con cualquier otra cosa, y eso no te ayuda a tu teoría. No pida al testigo que explique, lo cual originaría que el testigo se explaye en su respuesta, se pierde el control del contrainterrogatorio. Pero hay unos abogados que hacen preguntas, que son unas preguntas abiertas en el contrainterrogatorio. Y al final vienen las objeciones, ¿no? Reglas del contrainterrogatorio. No pelee con el testigo. La clase pasada decíamos que tú no te puedes pelear con el testigo, porque si no el testigo va a ser totalmente hostil y no te va a ayudar, o no vas a conseguir las respuestas que tú quieres para tu teoría del caso, ¿no? Simplemente te va a decir, no me acuerdo, no puedo recordar, no me acuerdo, pero usted, no me acuerdo, no, o te sale con otra pachotada, ¿no? Haría que el abogado pierda credibilidad, que es uno de los pilares de la audiencia. Originaría que se desconcentren los objetivos del contraexamen. Mostraría debilidades de quien contraexamina. Deténgase cuando haya terminado. Es que a veces uno quiere seguir y seguir preguntando, pero a veces la respuesta que van más allá de donde era el límite que te favorecía, resultan desfavorables para uno. No es conveniente, como se dice, hacer la última pregunta con el propósito de obtener mayor información. Si bien es cierto, siempre falta extraer información al testigo, pero existe riesgo, como ya se dijo, que se pierda toda la información obtenida en él. Recomendaciones finales para el éxito del contrainterrogatorio. Prestar atención al interrogatorio del testigo de nuestra parte. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Pero generalmente todo todo es oral, entonces tú vas a estar presente
en el directo, en el examen directo del testigo, y ahí es donde tienes que anotar las preguntas, ¿no? Porque también, como leo, tienen que leer el expediente. Entonces ahí van a saber de dónde poder cogerse. Debemos tener pleno conocimiento de los hechos. La clase pasada conversábamos de que este sistema penal nuevo, adversarial del Código Procesal Penal, establece que uno tiene, o te exige que uno tiene que conocer el caso y que tener una teoría del caso totalmente establecida, porque si no, estás de más, pues. Y esa teoría del caso tienes que plasmarla en los alegatos de apertura, como dijimos en la clase pasada. Pero si no conoces los hechos, está de más que vayas a un contrainterrogatorio, porque no vas a saber qué preguntarle, ¿no? Tener una buena teoría del caso. Ya explicamos qué es la teoría del caso, en qué se basa, cómo se hace, cómo se origina, desde cuándo desde cuándo se prepara la teoría del caso, desde que tienen conocimiento de los hechos, como ya lo dijimos. Prepararnos bien para el juicio, especialmente en lo pertinente al campo de acción de los peritos. Demostrar seguridad y credibilidad en la audiencia respecto para nuestra contraparte. Técnicas generales para controlar a un testigo. La clase pasada decíamos que cuando el testigo era hostil, debíamos utilizar la mano, ¿no? Como diciendo, señor, ahí nomás, yo le he preguntado esto, porque algunos testigos se van por la tangente. Primero, son técnicas generales, no son específicas. Desarrollar el contraexamen de pie. O sea, generalmente cuando tú examinas o contraexaminas a un testigo, tienes que hacer de pie, no puedes ser sentado, pues, ¿no? Yo no he visto que hayan sentado. ¿Usted ha visto, caballero, usted que está en un juicio, ha visto un contraexamen sentado? No, pues es parado, claro, es parado, o sea, tienes que mover, tienes que hacerlo, ¿no? Permite que los movimientos de los letrados sean más notorios para los asistentes de las audiencias. Marquen la pausa del contraexamen. Destaquen los momentos dramáticos del contraexamen. Permite el control físico del testigo a través de todo su cuerpo y por ende permite que el abogado sea el centro de atención en el tribunal. Señor testigo, señor Juan Pérez, ¿cómo está? Vamos a centrarnos, por favor, en el tema homicidio, por ejemplo. Vamos a centrarnos, por favor, en el tema del disparo. Ahí, en ese escenario, por favor. ¿Cómo es verdad que ese día usted tenía un arma? Sí. ¿Cómo es verdad que usted tiene un arma de su propiedad? Sí. ¿Que usted tiene licencia? Sí. ¿Cómo es verdad que usted ese día le disparó al señor? ¿No? Sí, o no, ese día usted discutió con el señor, sí, no, ¿cómo es verdad que ese día, después de discutir, usted sacó su arma? ¿Cómo es verdad que al sacar su arma, después de sacar su arma, le disparó? No, sí, o sea, pero hay que centrar al testigo, ¿no? También puedes tú agarrar y hacer preguntas generales, como dijimos hace un rato, y después irte a lo específico, pero si ya el testigo ha señalado en el directo más o menos los hechos, si tú quieres ir de frente al tema, anda de frente al tema, ¿no? No vayas nuevamente, señor, usted dijo que ese día estaba a las 5 de la tarde, usted dijo que ese día a las 5 de la tarde estaba tomando café en tal sitio. Sí, pero si ya lo dijo, ¿para qué vas a repetir? O sea, simplemente antes de frente. Vamos a centrarnos, señor Juan, pero vamos a centrarnos a este tema específico, acá, a este escenario, cuando usted disparó el arma. ¿Cómo es esto que usted disparó 5 balazos al señor? No, sí. ¿Cómo es esto que usted desenfundó el arma porque él lo insultó y usted de cólera le disparó? Sí, no, o sea, lo podemos centrar al testigo, de acuerdo a cómo está la teoría del caso también, ¿no? Mantener el contacto visual con el testigo permite al abogado escuchar atentamente las respuestas, observar los gestos del testigo y también permite ser el primero en enterarse si un testigo trata de eludir una pregunta o no contestarla. Generalmente cuando quiere eludir una pregunta dice no me acuerdo. Pero usted, por ejemplo, los policías, ¿no? Usted ese día, usted estaba acá en el operativo, no me acuerdo, pero usted trabaja en la división de robos. Sí, pero ese día, entonces, como trabaja en la división de robos, ese día hubo una llamada de un operativo y usted participó. No me acuerdo, por el tiempo transcurrido, no me acuerdo. Entonces ahí no te sirve de nada, porque tú quieres sacar o quieres cuestionar lo que dice el testigo. Pero si no te dice nada, ¿en qué te ayuda? No te ayuda en nada. Los policías generalmente son bastante hostiles, ¿no? Permanecer de pie sin moverse. Esta técnica permite evitar distracciones entre los magistrados y testigos, ¿no? Y se utiliza sobre todo cuando se formulan preguntas conflictivas y no permite que el testigo evada la pregunta.
escuchar la respuesta. Es importante no solo formular buenas preguntas, sino también escuchar la respuesta del testigo, y que ello nos va a permitir estar dentro de las respuestas y en base a ello puedo formular una repregunta, y esto a su vez nos permite tener control del testigo. Técnicas específicas para controlar a un testigo. Lo que vimos hace un rato ha sido técnicas generales. Ahora vamos a ver las técnicas específicas, ¿no? Primero, preguntar y repetir. Se da cuando formulamos la pregunta y el testigo responde evasivamente, y enseguida hay que formular lentamente la misma pregunta y así obtener la respuesta de nuestra pregunta. Por ejemplo, usted estaba a cargo de la investigación policial, ¿no es cierto? Respuesta, ese día salimos con el sargento González. No me dice nada, no me dice ni sí ni no. Pregunta, usted estaba a cargo de la investigación policial, ¿no es cierto? La pregunta es más lenta y con énfasis en las palabras a cargo, ¿no? Respuesta, como ya le respondí, ese día salimos con el sargento González a eso de las 4 de la tarde. En ese momento el juez también puede intervenir pidiendo al testigo que conteste, o también al Ministerio Público puede objetar la pregunta por reiterada, pero en ese caso no, porque el testigo no ha respondido. Pero a veces hay que reformular la pregunta. El testigo a veces dice, no me acuerdo, o no responde, se va por la tangente. Creo que usted no me ha entendido, señor tal, usted no me ha entendido, señor Juan, pero usted creo que no me ha entendido. Voy a reformular mi pregunta, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿usted trabaja en la unidad policial tal? Sí. ¿Usted está acostumbrado a hacer operativos? Sí. ¿El día tal hubo operativo? Sí. ¿Y usted estaba en el grupo de ese operativo? Algo así, ¿no? O sea, reformular la pregunta, que básicamente es lo mismo, pero para que el testigo te responda lo que tú quieres, ¿no? Preguntar y repetir y replantear la pregunta. Consiste en preguntar, repetir y replantear la misma pregunta. Se comienza repitiendo la pregunta por segunda vez, con las mismas palabras y más lento. Y si el testigo insiste en evadir la respuesta, se replantea la pregunta. Por ejemplo, pregunta, ¿usted estaba a cargo de la investigación policial? ¿No es cierto? La pregunta es más lenta y con énfasis en las palabras a cargo. Respuesta, esa tarde salimos con el sargento González a eso de las 4 de la tarde y recibió una llamada de la unidad. Pregunta, ¿usted estaba a cargo de la investigación policial? ¿No es cierto? Respuesta, como ya le respondí, ese día salimos con el sargento González a eso de las 4 de la tarde. Pregunta, ¿usted hoy nos está diciendo que no está a cargo de la investigación ese día? ¿Eso está diciendo? Respuesta, no, eso es lo que estoy diciendo. O sea, ahí cae en contradicción, ¿eh? No, eso es lo que estoy diciendo. Entonces usted está a cargo de la investigación policial, ¿no es cierto? Acá no sé qué pasa, pero en la hoja que tienen ustedes, ¿eh? No, que acá está un poco... Sí. Después de 3 preguntas o 4 preguntas, 1, 2, después de 4 preguntas recién le saca decir. Hay que tener paciencia, hay que ser paciente para cuando te interrogas a un testigo, un perito. La parte contraria no puede objetar. Sí, puede objetar, puede decir no, argumentativa, objeción argumentativa, no, irrelevante, no, impertinente, objeción sugestiva, no, inductiva, ¿no? Y el juez al lugar, o vuelve a reformular su pregunta, te dice. Hay un sinnúmero de objeciones irrelevantes, ¿cómo se llama? Impertinente, subjetiva, argumentativa, ¿no? O sea, y el juez en ese momento decide si le da la razón, ¿no? Si dice al lugar, reformulen su pregunta. Detenerse, fijar la pregunta y repetirla. Esta técnica, como su nombre lo indica, consiste en detenerse, fijar la pregunta y luego repetirla. Uso de la mano. Esta técnica se da cuando el testigo comienza a responder de manera evasiva. Por eso, señor, por favor, un ratito, señor, por favor, un ratito. Estamos viendo el tema es puntual. Yo le he preguntado esto, por favor, respóndame esto. O sea, no porque el testigo comienza cuando sale por la tangente. En ese momento el abogado lo interrumpe, levantando la mano, ¿no? Como si fuera un policía que está dirigiendo el tránsito. Señor, un ratito, por favor. Usted, por ejemplo, usted estaba a cargo de la investigación policial, ¿no es cierto? Respuesta, ese día salimos con el sargento González.
Pregunta, sargento, el abogado levanta la mano. La pregunta es simple, ¿usted estaba a cargo de la investigación? ¿No es cierto? ¿No? Después viene la interrupción física, consiste en interrumpir pero a través del uso del cuerpo y que manifiesta sentándose durante la respuesta del testigo o mirar al vacío. O sea, tú agarras, el testigo te está respondiendo y tú te sientas. ¿No? Si no miras como diciendo un tipo está dando piedra, ¿no? Entonces el testigo también se desconcierta. Esta técnica solamente para casos extremos, o sea, no es para todos, ¿no? Dejarlo hablar. Consiste en dejar hablar al testigo y luego que el testigo termine y decirle ahora deseo que me responda a la siguiente pregunta. Pucha, pero hay testigos que generalmente se van de largo, ¿no? Y hablan más de la cuenta. Dejarlo hablar también tiene su riesgo, ¿no? Y además, las audiencias, generalmente, cuando yo tenía audiencia de juicios orales con testigos, me han citado a las 8:30 o a la 1 de la tarde, porque se van de largo, y a veces hay 3, 4 testigos. Entonces, ¿qué hacen? Se lleva a cabo la audiencia, y si pueden, examinan a todos los testigos, y si no, se suspende la audiencia para otro día, ¿no? Examinan 1 o 2, y de ahí suspende la audiencia para otro día. Depende cuántos testigos hay, ¿no? Y si al final las preguntas que formula el fiscal son verdaderamente algunos que aportan a la investigación, porque algunos fiscales también preguntan, hacen preguntas abiertas según un contraexamen, y entonces generalmente la otra parte objeta, ¿no? Escribir la pregunta. Consiste en escribir la pregunta en una pizarra, en un papel blanco, luego enseñar al testigo el papel que contiene una pregunta escrita. Esta es una técnica extrema, está recomendable usarla cuando estamos seguros de que el juez o tribunal nos lo permitirá. Te pongo un ejemplo, cuando estábamos en esa clase que les estoy contando, había un testigo que era el policía, el que había hecho el parte, ¿no? Y el testigo decía de que que la chica, cuando sube a la unidad policial y van a la comisaría a tomarle su declaración después que había sido víctima de robo, ella dice que observó dentro del vehículo policial un carnet, ¿no? Una licencia de conducir que era del supuestamente agresor, y que cuando llegaron a la comisaría eso declaró ella, que él había sido, y la policía después fue a su casa los 2 días y le llevó 3 fotografías grandes, ampliadas, de esa licencia de conducir del tipo, del supuesto agresor, y por eso que después lo detienen al supuesto agresor en su casa y le abren todo el proceso. Entonces nosotros teníamos que cuestionar al policía, porque le decíamos al policía, pero ¿cuál es el procedimiento? Usted es un oficial graduado, ¿correcto? Sí. ¿Usted tiene eso en la policía? Sí. ¿Usted conoce perfectamente los procedimientos de la policía? Sí. ¿Usted conoce que el procedimiento policial es único? Sí. ¿Y cuál es el procedimiento, supuestamente? El procedimiento es que cuando tú quieres identificar a un autor, bueno, ahí donde fuimos a estudiar, tenías que llevarlo a la comisaría, y el policía sacaba como 3 fotos de distintas, no solamente de una sola persona, ¿no? Y la dejaba acá para que la víctima vea, revise, y la víctima decía no es. Pero acá, sin embargo, el policía fue a la casa de la víctima y ahí le mostró solamente 3 fotografías grandes del supuesto agresor, o sea, ni siquiera los de otros, sino solamente él. Entonces decían que no había cuidado el debido proceso, no había hecho el procedimiento establecido por ley, ¿no? Y además, la chica en su manifestación decía que ella observó dentro del vehículo policial una licencia de conducir del supuesto agresor. Y cuando declara el policía, y eso también consta en el parte policial, y cuando declara el policía dice que él le entregó a la víctima
la licencia de conducir, que la víctima me dijo, y no será esta persona que yo le intervenido hace unos minutos porque estaba manejando contra el tráfico y parecía que estaba medio drogado. ¿Esta no es? Ah, sí, ese es. Entonces, lo que queríamos probar con eso es que a veces la policía quería, en todo caso, allá, ¿no? En ese caso, ¿no?, hipotético, era culpar a alguien para poder justificar su trabajo. Pero había contradicciones ahí, ¿no? Eso no contestó mi pregunta. Eso no contestó mi pregunta. Esta técnica se da cuando el testigo no quiere responder o contestar la pregunta. Y en ese momento el abogado le manifiesta al testigo: eso no contestó mi pregunta, ¿no es cierto? Uso del nombre formal. Esta técnica se da cuando, antes de repetir la pregunta, debemos individualizar al testigo con su nombre completo. Por ejemplo, abogado, usted estaba a cargo de la investigación policial, ¿no es cierto? El testigo responde evadiendo la pregunta. El abogado: sargento Carlos González Ramírez, le voy a repetir la pregunta. ¿Usted estaba a cargo de la investigación policial? ¿No es cierto? ¿No? Descarte. Esta técnica, como su nombre lo indica, consiste en ir descartando las respuestas de los testigos cuando estos quieren evadir las respuestas y que ello podría conllevar en quedar mal frente al tribunal. Ejemplo: usted estaba a cargo de la investigación policial, ¿no es cierto? Respuesta: ese día salimos con el sargento González. Pregunta: a ver, señor oficial, esa noche el sargento ABC estaba a cargo de la investigación policial, ¿no es cierto? Respuesta: no. Pregunta: ¿el técnico EPG tampoco estaba a cargo de la investigación policial? Respuesta: no. Pregunta: entonces usted estaba a cargo de la investigación policial, ¿no es cierto? ¿Qué dice eso? ¿Así? Sí, ¿no? Otra técnica específica es... Bueno, estas son las técnicas específicas. Ahora vamos con la técnica de control de los testigos que no funcionan. Técnicas de control de testigos que no funcionan. Decirle al testigo: solo conteste sí o no a lo que le pregunta. Jamás dirigirá esta información al testigo. Recuerde que el testigo puede declarar lo que quiera, ¿no? Lo que pasa es que algunos testigos son bastante especiales también. Contésteme sí o no. Señor, pero yo puedo contestar sí, pero es un contraexamen, una pregunta cerrada, sí, pues, pero yo puedo ampliar mi respuesta, ¿no? Pero ahí en todo caso tendría que decir al juez: señor juez, es contraexamen, o sea, sí o no, pero puede complementar. Es como cuando tú vas a dar una declaración de parte, pues decir sí o no, pero también puedes complementar. Pedir ayuda a los jueces. Nunca lo haga, nunca pidan ayuda a los jueces. Esto solo denotará la incapacidad para controlar al testigo y la situación se le escapará aún más de las manos. Claro: señor juez, el testigo no está declarando. Señor juez, el testigo no me contestó mi pregunta. Señor juez, por favor, exhórtela a que conteste, pues. Entonces tú no tienes capacidad de dirigir un contrainterrogatorio. Y hemos dicho que el abogado es el que es el dueño en el escenario dentro del contrainterrogatorio, y el testigo no. Entonces, si tú muestras debilidad, el juez va a decir, o te puede decir: ya, señor testigo, responda, pero ya te quita un poco de credibilidad, ¿no? El acuerdo. Jamás llegues a un acuerdo con el testigo, por ejemplo. Son poquitas preguntas y no le molestaré demasiado. Uno nunca sabe cuándo va a molestar al testigo al iniciar un contraexamen. Entonces puedes decir eso, pues, ¿no? Tú simplemente tienes que agarrar y hacer las preguntas que tienes que hacer. Abandonar las preguntas subjetivas. En algunos casos se opta por abandonar las preguntas subjetivas. Por ejemplo, existe temor que la calidad de la información que se ingresa al juicio podría ser afectada cuando no estamos seguros de lo que contestará el testigo, y por eso resulta incómoda colocar palabras en la boca de otras personas. Preguntas abiertas con final. Son propias del examen directo. Es una pregunta que no sugiere la respuesta, pero a través de su final restringe la información solicitada. Ya sabemos lo que es preguntas abiertas, ¿no? Por ejemplo, señor, usted está en la policía, sí, bueno, ya, ¿usted vio el hecho? ¿Qué vio? Entonces comienza a narrar: no, yo ese día salí de trabajar y cuando pasaba por la calle. Esas son preguntas abiertas, ¿no?
son abiertas, no son cerradas. Por ejemplo, ¿qué hizo usted en las últimas 12 horas antes de ser detenido? No es una pregunta abierta. El peligro de usar preguntas abiertas con final estriba en que le permite que el testigo se explaye sobre un determinado tema o hecho. Y hará que el abogado pierda, pues, ¿no?, la secuencia del contraexamen. Preguntas conclusivas son aquellas que buscan que el testigo acepte una conclusión que es propia de interrogar del interrogador o del contrainterrogador, según sea el caso. Pueden resultar impertinentes, ya que las conclusiones deben ser hechas por los magistrados. Por ejemplo, usted no se acercó a Marlene Rodríguez porque sospechó que había hurtado el maletín. No, pues las conclusiones no las tienes que dar ahí. Ya hemos dicho que los efectos de un alegato de apertura es cuando a veces hacen conclusiones. Esas conclusiones no las puedes hacer. En todo caso, las conclusiones las hacen tu alegato de clausura, pero no puedes hacer conclusiones en un contraexamen. Preguntas de caracterización. Se da cuando el contraexaminador desea que el testigo caracterice personas, lugares, eventos, según su pregunta, lo cual no se da muchas veces, ya que el testigo generalmente no concuerda con esa caracterización. Claro, usted, imagínese que usted era otra persona, cómo estaba parada, o cómo estaba sentada, o cómo cayó cuando le cayó de baldazo. O sea, no, pues, ahí no va la cosa, ¿no? Ejemplos. El día de los hechos hacía mucho frío, como para no llevar chompa, ¿no es cierto? Testigo. Para la gente que vivimos en el sur, ¿qué dice acá? Por ejemplo, uno, eso no es frío. No, pues no puede hacer eso. Preguntas acerca de lo declarado. Esa pregunta acerca de lo declarado también nos hace perder el control del testigo, ya que nos retrotrae el examen directo toda vez que los testigos nunca aceptan como propias las palabras que el letrado señala. Y más aún cuando se utilicen las mismas preguntas que el testigo utilizó en el examen directo. Claro, como le digo, ya si el testigo ya dijo, ¿para qué le hace preguntar lo mismo, no? Ejemplo, abogado, usted dijo al fiscal que llegó al lugar de los hechos a las 5 de la tarde, ¿ya para qué le preguntar eso? Si eso ya está escrito, ya está ahí en el acto, o sea, ya tendría razón de ser. Testigo, eso no fue lo que respondí. Yo dije que me parece o creo que llegamos como a las 5 de la tarde, pero yo no he asegurado la hora de llegada. Peor, o sea, no me sirve, ¿no? Frente a esta pregunta es recomendable preguntar directamente los hechos omitiendo la fórmula. Usted declaró en el directo que llegó a las 5 de la tarde. Claro, es que muchos abogados señalan, señor Martínez, usted en el directo señaló, usted en el directo declaró que llegó a las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Entonces, generalmente las personas que se dedican al contraexamen sugieren que ya no toques mucho el directo, sino que vayas directo al grano, ¿no? Que vayas directo a las preguntas que le vas a hacer y que no repites lo que ya dijo en el directo, porque está de más. Ejemplo, ¿no? Usted dijo al fiscal que llegó al lugar de los hechos a las 5 de la tarde. Ya no, pues. Preguntas que solicitan explicaciones. En el contraexamen nunca se deben formular preguntas solicitando explicaciones, ya que esta va a permitir que el testigo se explaye de una respuesta inesperada y escape de la línea del contraexamen, originando que el abogado pierda el control del testigo. Claro, porque si le hace pedir explicaciones, señor testigo, explique usted qué ocurrió ese día cuando usted intervino a la víctima. Es una pregunta abierta, entonces él se va a explayar y puede ser algo que no te va a convenir. Tienen que ser preguntas cerradas, ¿no? En el contraexamen preguntaba al testigo no utilizar las siguientes formas, tales como ¿cómo sabe? ¿Por qué? Cuéntenos. No, porque son preguntas abiertas. Por ejemplo, abogado, ¿usted fue a una reunión esa noche? Testigo, sí. Abogado, ¿en esa reunión bailó? Sí. ¿Cómo? ¿Comió? Sí. ¿Bebió? Sí.
primero se tomó 2 cervezas, sí. Luego cuando llegó Oscar se tomó un par de cervezas más, sí. Esta es la forma de preguntar en un contraexamen. Abogado, antes dice, tomó una última cerveza, testigo, sí. Abogado, como si eran los testigos, estuvo toda la noche con una cerveza en la mano, no, para nada. Abogado, como si usted nos acaba de decir que siempre tuvo una cerveza en la mano, explícanos entonces cómo es que usted estaba ebrio, ¿no? Entonces ahí no cae, pues. Ahí tendrías que hacer una pregunta cerrada, ¿no? ¿Cómo es cierto que usted se mareó con tantas cervezas? Sí, no, pero no que me explique cómo es que estaba ebrio, ¿no? Claro, lo que pasa es, al testigo le responde, ¿no?, esa pregunta. Claro, lo que pasa es que esa semana yo estaba tomando un medicamento que hace que uno no pueda tomar alcohol, por lo cual la dueña de la fiesta me había comprado cerveza sin alcohol, la cual la estuve bebiendo toda la noche. Preguntas para conocer información. Estas preguntas nunca se deben utilizar, toda vez que no es el momento para buscar información, toda vez que no es el momento para buscar información para contraexaminar al testigo. Ese es el tipo de preguntas que se conocen como salir de pesca, es decir, aquellas que requieren acerca de ciertas áreas con la esperanza de obtener algo que sea útil, sin saber la respuesta y sin poder contrastar la respuesta. Nosotros no podemos salir a pescar, como dice ahí la sigla. Nosotros tenemos que agarrar y ser directos. Tenemos que sacar lo que nos corresponde, lo que nos interesa. No podemos ver qué nos responde, decir al testigo, señor testigo, usted, a un perito, por ejemplo, usted, ¿alguna vez ha fallado en su peritaje? Usted como perito, señor perito, usted es balística, usted es un perito de balística de la policía, ¿correcto? Sí. Señor perito, usted tiene 10 años en la policía, sí. Usted tiene 10 años como perito, sí. Señor Martínez, ¿usted alguna vez ha fallado en hacer su peritaje? Lógicamente el perito nos va a decir, no, pues, ¿no? O sea, estamos haciendo de pesca, tenemos que ser concretos. ¿Cómo es verdad que usted se equivocó en este peritaje? ¿No? O sea, tenemos que hacer así. No salir de pesca, como dice ahí. La pregunta reiterativa, la formulación de esta pregunta hace perder el control del testigo, ¿no? En el sentido que si se le pregunta, ya fue contestada y se retira la pregunta del testigo, lejos de concordar con lo preguntado, dará una explicación sobre el punto. Ejemplo, examinemos un testigo, un interrogatorio de la víctima por parte del defensor en un caso de violación. Se trata de determinar si la víctima conocía o no con anterioridad al imputado. Abogado, señorita X, usted hoy nos ha dicho que conocía a mi cliente antes del incidente. Testigo, sí lo conocía. Abogado, usted declaró ante la policía la noche del incidente. Sí, dice el testigo. El abogado, la policía dice que usted llamó para denunciar el delito. El testigo dice sí. El abogado, ¿usted sabía que ellos iban a investigar? El testigo dice sí. Abogado, para investigar necesitaba la verdad. El testigo dice sí. Abogado, ¿usted a ellos le dijo que no conocía a mi cliente? El testigo dice sí, le dije que no lo conocía. Abogado, entonces hoy podemos establecer que la noche del incidente usted le dijo a la policía que no conocía a mi cliente. Eso dice la nota, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Qué responde? ¿Que sí? ¿Que no? Sí, es verdad. Abogado, pero eso no es verdad. ¿Usted realmente lo conocía? El testigo, sí, pero entiéndame que yo estaba absolutamente choqueada y me confundí al declarar. Cuando lo comenté, supe que era una persona amiga de mi papá. Pero en realidad, cuando declaré, estuvo muy choqueada y no me acordaba. Claramente, la última pregunta está de más y debe ser evitada, ¿no? Porque ahí le das la salida prácticamente al testigo para que pueda reformular su respuesta, ¿no? ¿Qué hacer y no hacer cuando un testigo llora? No sé si a ustedes les ha pasado, a veces testigos que agarran y tú estás
ahí interrogando y se toca de nervios y llora. Generalmente ocurre con las damas, ¿no? Sin ser machista, pero generalmente a veces sucede con las damas. ¿Qué hacemos en esos casos? Hay unas técnicas acá que les he traído yo para que ustedes las puedan revisar. Primero, lo que no debemos hacer en esos casos. El abogado no deberá ofrecer un receso o no debe ponerle un pañuelo, ¿no? Ni un vaso con agua o alguna otra actitud que denote lástima hacia el testigo. ¿Así sean los testigos? Sí, no puedes, porque si no vas a denotar lástima al testigo. Tú tienes que ser totalmente, tienes que tratar de alejarte totalmente del testigo. O sea, tú vas a tu lugar como abogado, como fiscal, pero no, así sea tu testigo, no es conveniente, porque le tiene lástima, de repente pueden pensar, porque se prestan muchas subjetividades. Yo como juez puedo pensar que tiene lástima, o puedo pensar, el abogado de repente ya tiene algo preparado con ella, ¿no? Para que llore y nos convenza y va y le da el agua. Entonces, por eso no. En la parte objeta y dice que lo está utilizando. ¿A quién? Al testigo que está obviamente llorando. No, porque la contraparte podrá pedir, seguro, ¿no? Pero el juez no sé si le dará, o de repente le dará un ratito, vamos a apagar el audio un ratito, cálmese. Ahí sí el juez puede decir que te va a pasar más, pero tú no. La otra parte sí puede objetar, puede decir no, que no puede objetar porque es una pregunta que le hace. O sea, tú como abogado le puedes hacer la pregunta como fiscal. La otra parte puede decir, señor juez, pido un receso porque el testigo se siente mal. Eso sí puede decir, pero no va a objetar, ¿no? Objetar es cuando hace la pregunta. O puede objetar, pues decir, la pregunta, ¿cómo se llama? Es sugestiva o es argumentativa, ¿no? O puede decir, objeción, esa pregunta es hiriente en contra de la personalidad del testigo, ¿no? Le puede decir también, ¿no? Ya que si tú haces eso vas a notar una lástima por el testigo y pasará a controlar el contraexamen. Porque hay testigos también que son bastante inteligentes, ¿no? Generalmente los psicólogos saben cómo llegar, ¿no? Si el receso es ofrecido por el tribunal, entonces se trata de una situación diferente, ¿ve? O sea, el tribunal lo puede decir, un receso, ¿no? Pero en esos casos generalmente el juez es el que dice, bueno, un momentito, suspende el audio, vamos a hacer un receso de 5 minutos porque el testigo está un poco mal, entonces traigan un vaso con el juez, o sea, todo se graba, los juicios se graban, con audio, ¿no? Entonces cuando sucede ese juicio, apaga el audio, dice el asistente, apaga el audio. Vamos a hacer un receso de 5 minutos, regresamos a 5 minutos, por favor, le da agua al testigo, el testigo se calma, todo eso. Y después ya prende el audio nuevamente y nuevamente comienza a preguntarlo. Las técnicas que funcionan. El mensaje para el testigo debe ser, a pesar que llore, no salvará el día y deberá declarar igual al tenor de las preguntas. Claro, porque a veces uno pregunta, no quieren contestar y tiene que contestar, así llore. Él ha venido para colaborar con la justicia, así que tiene que contestar. En el sistema penal antiguo, con el Código de Procedimientos Penales, los testigos, como les conté la vez pasada, estaban en una sala contigo. O sea, acá está lo que se llamaba el Tribunal Correccional, la sala penal, y entonces se iniciaba el juicio oral y los testigos estaban afuera, no estaban dentro del juicio. Estaban, por ejemplo, esta era la sala, ¿no? Estaban los vocales, acá está el imputado, acá están los abogados de la defensa, acá está el fiscal, la parte civil ahora es actor civil. Entonces, había una puerta ahí que cuando llamaba al testigo, el testigo entraba. El testigo entraba, ¿no? Y se sentaba ahí de frente, o se paraba de frente del tribunal. Entonces el abogado de la parte acusada era el que hacía las preguntas. Para que diga el testigo por intermedio del presidente o por intermedio de la sala, tal, ¿no? Entonces el testigo respondía al tribunal. O sea, entonces se hacía las preguntas por intermedio del tribunal para que diga tal. Pero no estaban dentro de la sala. Ahora ya no. Ahora con estos nuevos sistemas penales, como todo es oral, tú vas al juicio y entonces te acreditas, como le dije, el acusado es abogado, o el diputado es abogado, y acá está el fiscal y acá está el actor civil. Y los testigos están sentados atrás. Como es público, están atrás, ¿no? Entonces, ¿usted quién es? La juez, porque a veces la gente se quiere meter. ¿Usted quién es? Se acreditan, entonces ya, pasa el testigo, y de ahí nomás pasa.
sea, pasa el testigo y se sienta ahí. Acá se sienta. Acá está el juez, acá está una silla, ahí se sienta. Acá está el actor civil, el fiscal, acá está el abogado y acá está el imputado. Y ahí está el testigo. Entonces ya el fiscal comienza a preguntarle primero, tal. Después el abogado de la parte imputada. Y después el actor civil. Si está en constitución actor civil, pues no. Así es. Otra técnica que hay que tener en cuenta es identificar la emoción. Lo que debe intentarse durante el contraexamen es no generar la atmósfera del lugar que trae aparejado la emoción. En estos casos debemos modificar el sentido de la regla básica de contraexamen. De lo general a lo específico, será preferible intercalar preguntas que eviten la emoción. Asimismo, el contraexamen no debe dirigirse a aspectos que afecten la relación personal con los demás testigos. Concentrarse en detalles. Usar un hecho por pregunta debe ser aprovechado para consultar detalles que hagan concentrarse al testigo en esos detalles, olvidando la emoción que provoca su llanto. No es conveniente el uso de preguntas que permitan narrar libremente lo sucedido, ya que volverá la emoción detonante del llanto. O sea, usted le preguntaba al testigo, pero generalmente eso ocurre que en caso de violación, supongo, ¿no? Porque yo nunca he tenido un caso donde un testigo haya llorado. Siempre los testigos han sido hombres y mujeres y han estado tranquilos. Pero supongo que en general puede ser en esos casos, ¿no? Cuando hay violación, o qué sé yo, o la madre de la víctima, ¿no? La madre de un delito de violación, por ejemplo, usted vio cuando su hija la violaba, entonces cae en espanto, no sé, ¿no? O la tía, qué sé yo, o el hermano, ¿no? Entonces ahí podría darse esos casos. Pero generalmente no, los testigos no lloran. O sea, yo he tenido casos donde haya ayudado un testigo, ¿no? Pero esto nos ayuda también a poder prepararnos si es que sucede una situación similar en un juicio, ¿no? Uso de evidencia. Es útil durante el contraexamen usar la evidencia física e incorporar al juicio, tales como planos, fotos u otros. El testigo comenzará a recordar detalles de la evidencia y se concentrará en ellos, con lo cual cambiará su centro emocional y dejará de llorar. Claro. Quiero contar en este taller que tuvimos. Entonces, volvemos al caso de esta chica que había sido asaltada. En el parte policial, el policía pone que la intervino a la chica y dijo que había robado 3 sujetos, ¿no? Y ahí dijo que un sujeto le había apuntado con un arma y que el otro le había jalado la cartera y el otro estaba manejando el carro. O sea, era distinto a lo que decía después. Cuando da su declaración dice otra cosa. Entonces ahí le decimos al testigo, a ver, usted cuando intervino a la señorita tal, elaboró un parte policial, ¿no es cierto? Sí. En ese parte policial puso todo lo que realmente había ocurrido, ¿no es cierto? Sí. Usted sabe que ese parte policial es un documento formal, ¿correcto? Sí. Ese parte policial tiene un contenido fuerte para la investigación, ¿correcto? Sí. Todo lo que dice ese parte policial es la verdad, ¿correcto? Sí. Usted sabe que si ese parte no dice o no contiene cosas que no son ciertas, estaría, en contra de la norma. Sí. Ya. Entonces, le decimos, usted cuando ha declarado, usted también ha declarado ante el fiscal. Sí. Usted el fiscal ha dicho tal cosa. No me acuerdo. Lo vamos a verificar de memoria. A ver. Sacabas la declaración de la policía, ¿no? Señor fiscal, pido permiso, señor juez, pido permiso para enseñar al señor fiscal la prueba, ¿no? Y también acercarme al testigo para que pueda, al perito para que pueda leer junto conmigo. Te acercabas y le decías, señor, a ver, usted, señor Martínez, por favor, vamos a leer juntos los dos, usted y yo, o sea, llevas 2 copias, ¿no? Vamos a leer juntos los dos. Yo en voz alta y usted en silencio. Este párrafo nada más. Que yo intervine, pero uno le apuntó con el arma, el otro le jaló
la cartera y el otro estaba en el carro. ¿Eso firma? Sí. ¿Eso es lo que usted declaró? Bueno, sí, perfecto. No más preguntas, señor juez. ¿Por qué? Porque había contradicciones. Porque cuando elabora el parte dice una cosa y cuando hace su declaración ante el fiscal había dicho otra cosa. Entonces eso también se puede hacer, ¿no? O sea, confrontarlo ahí, demostrarle y que lea. O si no, decirle que lee en voz alta, ¿no? A veces dice, no traigo mi lente. Bueno, yo voy a leer, pues. Entonces comienza a leer la parte que te interesa, ¿no? Señor fiscal, el día tal intervine, ¿no? Y la sospechosa señaló que habían 3 personas, ¿no? Tal. El ritmo de las preguntas. Luego que el llanto del testigo se detiene, el ritmo de las preguntas debe ser más lento. Esto permitirá que el testigo tenga tiempo para que escuche y logre componerse ante el tribunal. Este cambio solo debe ser temporal. Claro, o sea, después del receso, que generalmente son 5 minutos o 10 minutos, el testigo ya debe estar más tranquilo, pero de todas maneras todavía está un poco acongojado, ¿no? Entonces las preguntas tienen que ser, como dice acá, un poco más lentas, ¿no? Señora tal, usted ese día pasaba por la avenida tal, ¿no? O sea, pero más lentas las preguntas, más pausadas, ¿no? Para que se recomponga totalmente, pues. Bueno, eso es todo lo que es el contraexamen. Ahorita vamos a ver lo que es la defensa técnica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Hay ninguna pregunta? Lo que pasa es que este curso debía ser teórico-práctico, ¿no? Era mejor hacerlo con práctica, ¿no? O sea, hacer de fiscal, así, pero por eso necesitábamos más personal. Y si no hay una pregunta, pasamos a lo que es la defensa técnica. ¿Qué tenemos por la defensa técnica? En este caso nosotros tenemos que remitirnos a la autodefensa, ¿no? Nosotros tenemos un derecho constitucional que estableció en la Constitución, ¿no? Que señala que todos tienen derecho a la defensa. Todo procesado, todo imputado tiene derecho, ¿no? A la defensa, o sea, a ser asistido por un abogado, ¿no? Y si el procesado, el imputado, no tiene recursos económicos para poder solventar los gastos de un abogado particular, en ese caso dice la norma que el Estado te asignará unos oficios. Entonces, cuando hablamos de defensa técnica, es el derecho que le asiste a todo procesado e investigado para que pueda ser asistido por un abogado dentro de una investigación, ya sea policial o judicial, ¿correcto? ¿Y cómo se divide la defensa técnica? La defensa técnica tiene dos esferas: la defensa material y la defensa técnica propiamente dicha. La defensa material es la defensa que hace el propio imputado frente a la policía o frente al juzgado. Ustedes, no sé si ustedes han visto o han participado en un juicio oral con el antiguo código y con el nuevo código también, ¿ah? Por ejemplo, la vez pasada yo asistí acá a un juicio oral en un penal y después de los alegatos finales y todo eso, la sala le concedió a la imputada que haga su defensa material, o sea, que ella misma exprese los hechos que consideraban que eran pertinentes, ¿no? Para probar su inocencia, y posteriormente se emitió la sentencia. Y también con el nuevo sistema procesal penal del 2004, del Código Procesal Penal del 2004, también se aplica la defensa material y la defensa técnica. O sea, la defensa material es la defensa que hace el mismo, valga la redundancia, el mismo imputado frente a la policía o frente a los juzgados. Y la defensa técnica es la que realiza un abogado, ¿no? Es la que realiza el abogado que el imputado designa o el imputado nombra para que
lo asista o lo asesore jurídicamente en un proceso que tiene. ¿Y qué implica la defensa técnica? Implica que él puede apersonarse, leer el expediente, sacar copias, hablar con los magistrados, informar oralmente, ¿no? Oponerse, apelar. No sé si ustedes lo han hecho, pero a veces, por ejemplo, tu patrocinado está detenido en un penal y tú no puedes ir, pues, ¿no? Por cuestiones de tiempo, y se te vence el plazo para poder presentar una apelación. Entonces, ¿qué haces? Simplemente tú, si estás apersonado como abogado, puedes tú presentar la apelación, invocas solamente el artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y tú lo firmas. Tú pones ahí que suscribe, otro sí digo, que suscribe el presente recurso, el abogado que patrocine al diputado de conformidad con el artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, y eso es válido. O sea, eso te da facultad para que tú puedas presentar recursos, ¿no? Por tu cliente y en beneficio de tu cliente. Y eso es totalmente permitido, y generalmente eso ocurre, ¿no? Como por cuestiones de tiempo y otra cosa. Ahora, pero la defensa técnica también tiene algunas características, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que el imputado tiene el derecho de escoger a un abogado de su absoluta confianza. Pero este derecho también abarca a que el abogado puede también cambiar las veces de abogado que quiera, ¿no? O sea, en extensión, haciendo una interpretación extensiva de este derecho, de esta característica, el abogado también puede decir, ya yo nombré a tal abogado, pero ahora quiero removerlo, no me gusta, quiero, ¿cómo se llama?, que lo cambie, y lo cambia, ¿no? Yo, por ejemplo, como procurador, comuniqué un hecho, les voy a contar una anécdota, comuniqué un hecho a la Fiscalía de supuestos actos de corrupción dentro del jurado. La Fiscalía hizo una investigación y se archivó el caso. Pero se archivó porque el alcalde al final, a quien le pedía plata, no fue a declarar, sus asesores tampoco, y al final lo vacaron. En consecuencia, en esa investigación que se abrió, involucraron a unas personas del jurado. Y una de estas personas lo tomó como algo personal. Pensaba que yo le tenía cólera, le tenía encono, rencor, y que por eso yo la había denunciado y que quería hacerle daño. Entonces, como se archivó, sacó copias certificadas de esa comunicación, ni siquiera fue una denuncia, y la presentó a la Fiscalía. La Fiscalía abre una investigación en mi contra como procurador por delito de denuncia calumniosa. La denuncia calumniosa. Entonces, nosotros los procuradores nos regimos por el decreto legislativo 1068, la Ley de Defensa Jurídica del Estado. Ahí señala que todo cuestionamiento en nuestra labor como procurador la ve el Tribunal de Sanciones del Ministerio de Justicia. No podemos ser procesados por un juez de primera instancia. Y en supuesto negado de que seamos procesados por un delito, tendría que ser por el fiscal supremo de lo contencioso administrativo. Ya está establecido así. Entonces, yo voy a hablar con el fiscal y le digo, señor, pero están cuestionando mi labor. O sea, yo he puesto en conocimiento, él me dio un oficio poniendo conocimiento y pidiendo una investigación. Y todavía en el oficio yo pongo, señor fiscal, me han comunicado como procurador jurado tales hechos y por lo tanto solicito se realice una exhaustiva investigación a fin de determinar responsabilidades e identificar al presunto autor del hecho denunciado. O sea, ni siquiera denuncia a una persona específicamente, porque una denuncia cuando tú dices, si yo denuncio a Juan Pérez por el delito tal, aquí se va a notificar en tal sitio, o sea, no es una denuncia propiamente hecha. Bueno, la cosa es que el fiscal abre una investigación y al final resuelve archivar la investigación, porque no había delito. O sea, todos los funcionarios públicos tenemos la obligación de comunicar un hecho, ¿no?, ilícito o donde hay inicio de un ilícito al Ministerio Público. ¿Y el titular de la acción penal quién es? El Ministerio Público. Entonces lo archiva, esta señora se va en queja, sube en queja, y la fiscal superior, que no voy a decir su nombre, pero es una fiscal que viene siendo bastante cuestionada, acá en Lima, declara fundada la queja y ni siquiera ordena una ampliación de la investigación, sino que lo ordena el fiscal de primera instancia que formule una denuncia en mi contra. O sea, dice, denuncia a la procuradora por actuar con dolo. O sea, se va a la parte subjetiva y lo primero que tenía que ver era la parte objetiva, ¿sí? O la tipicidad, si los hechos se encuadraban dentro del tipo penal, ¿no? Porque el tipo penal requiere, la denuncia requiere que uno
conozca que es un hecho falso y denuncie. Por ejemplo, yo te tengo cólera a ti y digo, no, él me ha robado, pero al final no me robaste, sino por fastidiar, porque te tengo cólera. Pero yo sé que ese hecho nunca se ha cometido. Pero yo no te he denunciado a ti, yo solamente puse en conocimiento. Bueno, la cosa es que al final le ordena al juez y el juez me cita una audiencia de presentación de cargos, ¿no? Que modificaron el procedimiento con el nuevo Código de Procedimiento Penal, el proyecto sumario. Dice presentación de cargos, entonces me citaron. Entonces, cuando uno se ve involucrado en una investigación, por experiencia propia, le digo que no es recomendable que uno mismo haga su defensa. Porque como uno está metido en todo ese alboroto, en todo ese rollo, si lo decimos así, uno no ve las cosas desde un punto de vista objetivo, ¿no? Siempre hay subjetividades, entonces uno a veces no puede hacer algo, no piensa bien, no centra bien su defensa. Entonces, contraté a un abogado, pues. O sea, la institución me pagó un abogado porque hay una norma que señala que aquel funcionario público que es denunciado, ¿no?, por un hecho realizado en ejercicio de sus funciones, puede pedir a la entidad que la entidad le pague a un abogado. Pero eso sí, si el abogado pierde el juicio, o sea, si ese funcionario público pierde el juicio, tiene que reembolsarle la plata al Estado. Pero si el funcionario público gana el juicio, en ese caso no tiene que devolver nada, ¿no? O sea, me prestan la plata, me pagan siempre y cuando yo gane. Si no gano, tengo que devolver. Bueno, contraté a un abogado penalista que había sido abogado superior, que es una persona muy buena y conoce el tema de oralidad muy bien, litigación oral perfectamente. Entonces, y él vive en Chosica, mi abogado. Mi abogado vive en Chosica. Entonces, llego a la primera audiencia, a la primera citación para audiencia de presentación de cargos, donde va obligatoriamente el defensor del imputado y el fiscal. Los demás son alternativos para que participen en la audiencia. Pueden estar, pero no van a participar. Y mi abogado no venía, pues era la audiencia a las 9, yo estaba ahí. Entonces, yo podía hacer mi defensa, ¿no? Pero yo quería que lo haga porque, como le digo, es un poco complicado que uno mismo haga su defensa. Entonces, no llegó, y entonces salió la asistente a llamar a las partes. Bueno, la audiencia tal. Entonces le digo, por favor, no venía mi abogado. Entonces yo voy a pedir que se reprograme, pues. Y la otra tipa que estaba ahí, no, que sí, que por acá, que se está dilatando, que es un bandido, que tal. Entonces le digo, señora, por favor, cálmese, ¿eh? El señor tiene el derecho de elegir a su abogado de su confianza. Y él ya personó a un abogado. Entonces se va a señalar para una próxima fecha. Y se reprogramó la audiencia, porque yo quería que esté mi abogado. Entonces, ese es el tema que estamos tratando ahorita, ¿no? Que el imputado tiene el derecho de escoger a su abogado de confianza y nadie le puede negar ese derecho. Pero también, como le digo, si no lo cambio y pongo otro, o sea, eso no hay ningún problema, ¿no? Entonces, a eso voy. O sea, que si tú quieres, pides al juez que se suspenda la audiencia porque no está tu abogado, con quien tú te sientas más seguro, más confiable, ¿no? Porque a veces los abogados de oficio, como tienen tantos casos, no hacen una buena defensa, pero no todos, no todos. Entonces al final se reprogramó, se hizo la presentación de cargos. Como terminó, la juez dictó un auto de no lugar a la apertura de instrucción. La tipa presentó una apelación, el fiscal apeló, pero el fiscal no sustentó su apelación dentro de los 5 días, se desestimó la apelación del fiscal. La tipa apeló, se dio a la sala fijó fecha para la audiencia. Periodo dictamen fiscal superior, el fiscal superior dijo que no había delito, que el procurador había actuado dentro de su facultad y que era obligación poner en conocimiento de un hecho a la fiscalía, que en todo caso el fiscal es el que decide si hay o no delito, si hay o no investigación, y la sala resolvió confirmar el auto de no lugar a la apertura de instrucción, y ahí quedó. Pero, o sea, lo que voy es que uno tiene la facultad de poder elegir quién lo va a defender y quién no. Esa es la defensa técnica. Pero le decía también de que no todos los abogados de oficio son un poco débiles en la defensa, ¿no? Yo tengo un caso en Ica con una congresista, no voy a decir su nombre por cuestiones éticas, y esta congresista está procesada por falsedad de hoja de vida. Entonces fuimos a la audiencia, ella había presentado una excepción de falta de improcedencia de la acción, ¿no? Porque quería matar el proceso antes que llegue al juicio, ¿no? Diciendo de que no había delito, que el hecho de que se le investiga no había delito porque era un error material, ¿no? Un error material, ¿no? En su hoja de vida.
Entonces, su abogado, de Ica, que era uno de los más prestigiosos, no fue. Y yo fui a la audiencia a sustentar también mi posición como procurador, ¿no?, del jurado. Y estaba el abogado de oficio. Y al final el abogado de oficio me resultó ser un león, porque atacaba y decía, no, que acá tiene que contrastarse la realidad con lo declarado y no hay delito porque es un error material, y un error material no constituye delito porque ya se equivocó en la fecha, tal, y al final con el abogado nos dimos duro ahí, también con el fiscal estaba conmigo, lógicamente, ¿no? El abogado estaba en otra parte, nos dimos duro. O sea, hay abogados de oficio que sí se preocupan por estudiar el caso y ahí están, o sea, que hacen bien su labor, ¿no? Entonces, no todos los abogados de oficio, como le digo, por la cantidad de casos que tienen, no hacen una buena defensa, sino lo contrario, se dedican a prepararse, porque todo es oral, ¿no? Ahí discutes todo. Al final hay que ver votos, ya no se resuelve. Pero ahí estamos viendo, pues, a ver qué pasa. Ya bueno, entonces, la otra característica es que la defensa técnica es obligatoria. O sea, tú no puedes agarrar y decir, no, que el señor va a declarar sin abogado. No, el señor tiene que declarar con abogado. O sea, es decir, más, cuando tú vas a declarar a los juzgados, cuando te toman tu instructiva acá, tiene que estar un abogado, y por eso hay abogado oficio, inclusive en la policía. Cuando tú vas a la policía, yo tengo generalmente declaraciones a la semana, tendré que 3, 4 declaraciones en la edición de la Policía de Ministerio Público en Aramburu. Entonces, siempre cuando vas, la gente que declara, los imputados que declaran, tienen ahí abogados, un pool de fiscales que están ahí, ¿no? Y también hay abogado de oficio. No, ahí no hay abogado de oficio, perdón, ahí hay fiscales. Pero en el juzgado sí hay abogado de oficio. Y el abogado de oficio tiene que asistirte, si no, no puedes declarar. O sea, cuando yo practicaba en el juzgado, en el año 91-92, tú agarrabas, iba un imputado a declarar y no tenía abogado. Entonces, ¿tu abogado? Vamos a tomar tu declaración. ¿Tu abogado? No tengo abogado, señor, que no me alcanza para tener abogado de oficio. No hay abogado de oficio. ¿Qué hacías? Buscabas un abogado amigo que estaba por ahí, porque a veces algunos que habían practicado en el juzgado salían, entonces estaban pululando para ir por el pasillo de Palacio de Justicia y decían, hermano, pásame un caso, mira que estoy misio, ya, compadre. Entonces le pasaba, ¿no? Le pasaba en casa, ¿no? Entonces, agarraba, padre, ya, ¿cuánto para? 50 soles, ya, entonces lo ponías ahí y le tomabas su declaración, pero tenía que estar con un abogado. O sea, la defensa técnica siempre es obligatoria. Otra característica de la defensa técnica es que es irrenunciable. O sea, tú no puedes decir, no, yo no quiero abogado, yo solo me voy a defender. No, señores, yo me basto, yo soy abogado, pues yo no quiero abogado. No, un momentito, usted tiene que estar con su abogado, señor, y si no quiere, el juzgado le va a poner uno, pues. Le va a poner uno. Yo ahorita tengo un proceso con un presidente de gobierno regional, que ahora son gobernadores. No voy a decir de dónde, pero es del norte. Y su abogado es un abogado de trayectoria, un penalista, es Nakazaki. Entonces fuimos a la audiencia y no fue el doctor Nakazaki. Entonces el juez dijo, ¿qué pasó? No, que no venía. Bueno, le vamos a poner un abogado de oficio. Y si no viene ese abogado, el abogado de oficio va a estar acá y se va a llevar a cabo la audiencia. Sí o sí, porque no podemos nosotros ya esperar mucho tiempo, porque puedo operar la prescripción. Entonces, vamos a ponerle un abogado. Así que usted, por favor, ese día tiene que venir preparado, porque de todas maneras se va a llevar a la audiencia, sea con su abogado o sea con el abogado de oficio. Ya está notificado. En la siguiente audiencia vino su abogado. O sea, su abogado, no Nakazaki, no otro abogado, ¿no? Pero vino su abogado, no el abogado de oficio. Y al final se suspendió por otra fecha, pero al menos estaba su abogado. O sea, él entendió de que tenía que estar con el abogado. No podía alegar un abogado de confianza y obviamente... No, porque era abogado parte del estudio del doctor Nakazaki. Claro. Pero la juez le dijo bien claro, mira, la próxima fecha vos te va a cabo la audiencia. Si no viene su abogado, señor, de todas maneras le vamos a poner un abogado de oficio, porque esta diligencia se está dilatando demasiado. Claro, porque quiere copiar la prescripción, pero ahora la prescripción es diferente. O sea, nosotros tenemos la prescripción ordinaria y extraordinaria, que la tenemos, que la señala el código, ¿no? Pero antes, la prescripción con el Código de Procedimientos Penales se aplicaba de la fecha en que se cometió el delito, ¿no? De la fecha en que se cometió el delito, le sumabas la mitad del máximo de la pena. Todo delito tiene un mínimo y un máximo. Entonces, la prescripción ordinaria, claro, vamos a ponerlo acá para entenderlo mejor.
Ahora sí. O sea, antes, con el antiguo código de prescripción ordinaria y prescripción extraordinaria, ¿no? Ya, esto de acá esto es igual al máximo de la pena del delito, ¿no? Del delito investigado. Y esto acá era más la mitad. O sea, por ejemplo, un delito de falsa declaración, ¿ya? Falsa declaración por procedimiento administrativo, ¿correcto? La pena máxima son 4 años, ¿correcto? Entonces, la prescripción ordinaria en ese delito acá era 4 años. Y acá, en la extraordinaria era máxima la pena más la mitad de esto, ¿no? Del máximo. Entonces era 4 más 2, que es la mitad de 4, era igual a 6 años. Entonces la prescripción se contaba a partir ¿de dónde? La prescripción se contaba a partir de la fecha que se habían cometido los hechos investigados, con el Código de Procedimientos Penales. Ahora ya no, ya. Ahora con el Código Procesal Penal la prescripción se aplica las dos, ¿no? Tanto ordinaria como extraordinaria. Pero la diferencia está en desde cuándo se computa la prescripción. Con el Código de Procedimientos Penales se computaba desde la fecha en que ocurrieron los hechos. Si los hechos ocurrieron, por ejemplo, en el 2002, ¿no? 2002, ¿no? Un delito de falsa declaración, 2002, entonces la prescripción ordinaria era a los 4 años, 2002, 2003, 2004, 2005, en el 2006. En el 2006 yo operaba la prescripción ordinaria. Y la prescripción extraordinaria era a los 6 años. O sea que 2003, 4, 5, 6, 7, 8, en el 2008. ¿No? O sea, a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos, con el Código de Procedimientos Penales. Ahora con el Código Procesal Penal ya no. La prescripción se computa con el Código Procesal Penal desde la fecha de la formalización de la investigación preparatoria. O sea, la cosa varía. Y es mejor así, porque ya tiene más tiempo. Porque, por ejemplo, en el 2002, mientras que denuncie, mientras que sea la investigación policial, mientras que estaba en fiscalía 6 meses, 8 meses, mientras que iba al juzgado, el juzgado dictaba un auto de no lugar, la apertura de instrucción, apelaba, se iba, la sala declaraba nula, bajaba, el juzgado recién abría el proceso, se pasaban, por ejemplo, 2 años, 3 años. ¿No? Entonces, pero ya corrían 2 años, 3 años. O sea, de todas maneras, tenías que aplicar la prescripción extraordinaria, porque cuando se denunciaba, ya la prescripción ordinaria se suspendía, se interrumpía, entonces tenías que aplicar la ordinaria. Pero perdías 2 años, o sea, en la etapa de investigación preliminar, ¿no? Perdías 2 años. Ahora ya no. Ahora recuperas todo el tiempo porque es a partir de la formalización de la investigación preparatoria. O sea, así se demueve la policía, así se demueve la fiscalía. Cuando ya está formalizado, recién a partir de acá se computa la prescripción, tanto ordinaria como extraordinaria. Doctor, dice que la Corte no prescribe ahora con un código a partir de la formalización de la investigación preparatoria, ¿no es cierto? De ahí se computa el plazo, perdón. De ahí se computa el plazo para la prescripción. Eso ocurre en el 2012, Ajá. y mientras las investigaciones, toda la vigencia, en el 2014 se formaliza la investigación, es a partir de ese momento. A partir de 2014. Ahora, tengo entendido también que ahora
los hechos los hechos que sucedieron antes de la vigencia de esa norma se procesan con la norma anterior. Sí, sí. No se les aplica eso No. por la razón de la retroactividad. Claro. Y aparte creo que ahora en el caso de falta según la ley 30.076, si no me equivoco, creo que es 3 años, ¿no? Sí, sí. O sea, si le sumamos la mitad serían 4 años y medio para cumplir. Más o menos, claro. Sí, sí. En el caso de faltas, antes era pues un año, ¿no? Un año. Claro, claro, un año prescribían las faltas. Ahora con faltas creo que son 3 años, la mitad, 4 años y medio. Creo que sí, no revisó muy bien esa norma, pero creo que sí. Pero lo que sí, acá sí comienza a computarse a partir de la formalización de investigación preparatoria. Entonces ganas todo lo que, como digo, ganas todo lo que es la etapa preliminar, ¿no? Porque antes olvídese, o sea, Sí, es fregado, porque hay procesos que se inician después de 2 años de denuncia, 2 años de denuncia. O sea, que tú denunciabas, iba el fiscal, es mera mesa de trámite, lo manda a la policía investigaba, hacía un parte, lo mandaba a la fiscalía, la fiscalía lo archivaba, y hacen quejas, subía, el fiscal superior 6 meses, 8 meses, bajaba, decía no, nula, y que se amplíe la investigación, te tocaba otro policía, no, más honesto, y otro policía agarraba y hacía un atestado policial. Y llega. ¿En qué artículo está ese que está mencionando usted? O sea, No, hay un plenario, yo voy a traer la norma, la voy a traer. No, de que a partir de la investigación preparatoria se comienza a aplicar la regulación. Yo te voy a traer. Había un plenario que decía que a partir de la formalización de investigación preparatoria con nuevo código. Voy a traer la norma. Claro, porque usted está hablando de la expresión ordinaria, eso está en el artículo 80. Claro, esto sí está en el código. Sí, 80. Esto está en un plenario. Sí, eso se la cosa. Esto está en un plenario. Lo voy a traer la próxima clase, lo voy a traer. Para que más o menos ustedes tengan. No, ahora se toma en cuenta lo último. Pero, no, esto acá es lo que está en el Código Penal. Esto está en el Código Penal. O sea, la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria está en el Código Penal. Eso está señalado taxativamente. Pero como dice acá el colega, en los artículos 81, 82 creo, pero está en el Código Penal. Lo que varía, lo que yo he dicho es que varía la fecha en que comienza a computarse la prescripción. Con el antiguo código era a partir de la fecha en que ocurrían los hechos. Y con el nuevo Código Procesal Penal de 2004 se comienza a computar el plazo de prescripción a partir de la formalización de la investigación preparatoria, que vendría a ser, si hacemos una equiparación con el Código de Procedimientos Penales, sería a partir de la fecha en que se abre el proceso penal, ¿no? Entonces, pero como Fiscal denuncia más claro. claro, que fiscal denuncia, que fiscal denuncia. Fiscal denuncia ante el juez más claro. Claro, eso con el nuevo código es con el auto apertorio de instrucción, ¿no? O sea, con el Código de Procedimientos Penales. Pero esto es una ayuda terrible, eso te ayuda bastante, porque como digo, yo he tenido casos de que 2 años que han estado en investigación. El caso, por ejemplo, un caso que yo tuve de Mobaef, que se demoró como 8 meses en formalizar la denuncia. 8 meses. Y estaba probado que habían falsificado las firmas para inscribirse en su movimiento ante el jurado. Entonces, hay casos que duran, ¿no? Hay cosas también que son rápidos. Por ejemplo, yo entiendo, y estaba leyendo a un autor, no me acuerdo si era hacia Lupo, que decía que un delito contra la buena fe de los negocios, que es el libramiento indebido, ahí el delito está acreditado simplemente con el sello del banco no pagado por falta de fondos. O sea, ahí no debería ir a la policía. ¿Para qué lo vas a mandar a la policía para que investigue si el delito ya está acreditado? Claro, o sea, el delito está acreditado ahí no pagado por falta de fondos. O sea, esa es la prueba contundente. ¿Para qué va a ir a la policía? Pero el fiscal lo manda a la policía hace una investigación, o sea, ahí ya no, pues ahí simplemente tiene que formalizar. Pero ahora, también modificaron el Código de Procedimientos Penales y trataban de darle la oralidad que hay en el Código Procesal Penal, ¿no? Porque todavía se mantiene el Código de Procedimientos Penales acá en Lima, solamente el Código Procesal Penal se ve en los delitos de corrupción de funcionarios, peculado, concusión, corrupción, todo eso, ¿no?
Entonces ahora el fiscal formaliza la denuncia, el juez la recibe y te notifica para una audiencia de presentación de cargos, como le contaban, como me pasó a mí. Entonces ahí van y el fiscal hace su acusación, su denuncia, fundamenta su... Formalidad, ¿no? Prácticamente. Yo tengo la oportunidad de ver esas presentación de cargos en los que el fiscal, en todo respeto, se pone a leer lo que ya le han notificado a las partes a correo electrónico. No hay nada, digamos, o sea, a mi modo de verlo, interesante, ¿no? Y el juez es el que dicta, ¿no? El autorretorio y las medidas coercitivas que pone comparecencia, o sea, no opinión. Sí, es una formalidad, pero le voy a decir algo. Yo tengo amigos, porque yo generalmente hacía deporte los jueves con gente de la Suprema, ¿no? De la Corte Suprema, hacíamos deporte. Y ahí también habían jóvenes de juzgados, ¿no? Penales, de salas penales, y decía que esta modificación a la norma y que planteaba la audiencia de presentación de cargos como un filtro previo a la apertura de un proceso penal, de un auto de apertura de instrucción con el Código de Procedimientos Penales, había dado resultados, porque casi todos los casos primero veían la tipicidad y si no se caía, o sea, ya no había un sinnúmero de casos que de frente ya sabrían, porque al final se archivaba, se movía todo el aparato judicial, ¿no? Y al final no tenía razón de ser, pero ahora no. Ahora, esto había parado un poco el tránsito de todas las denuncias. O sea, había denuncias que simplemente se veían si tenían tipicidad o no, y si no se caía. Entonces, sí ha dado un buen resultado, ¿no? Es como un control previo. Pero como usted dice, el problema es que a veces algunos fiscales solamente van y leen, ¿no? No se preparan. Por ejemplo, en este caso mío, en la audiencia de presentación de cargos, mi abogado agarró y dijo, pero acá el procurador ha presentado una comunicación, no la ha denunciado a la señora. Entonces, ¿de qué denuncia estamos hablando? ¿No? Es más, le dijo, señora juez, acá en mi mano tengo la resolución del Tribunal de Sanciones del mismo Ministerio de Justicia, que señala que en este caso puntual el procurador ha actuado bien, no ha cometido ninguna conducta regular. Si no, lo hubiesen destituido, si no lo hubiesen sancionado, lo hubiesen suspendido, qué sé yo. Porque la fiscal superior, cuando le ordena al fiscal de primera instancia que me denuncie ante el Poder Judicial, también dice, no, el procurador, el denunciado, quiere eximirse de responsabilidad y dice que nosotros no somos quien para investigarlo y que solamente puede ser investigado ante el Tribunal de Sanciones. Así que independientemente de que el juez lo investigue, manden copias certificadas al Tribunal de Sanciones para que lo destituyan. Así pone la fiscala, para que lo destituyan. Entonces, si llegó al Ministerio de Justicia y el Tribunal de Sanciones rechazó liminarmente la denuncia en mi contra, diciendo que había actuado dentro de facultades y de acuerdo a la norma, al decreto legislativo 1068, porque también podría abrir proceso y yo tendría que hacer mi descargo y sancionarme, ¿no? O también absolverme, pero rechazó liminarmente. La presentó, pero perdón, a lo que iba. Entonces le pone al juez y dice, acá está. Entonces el juez, ¿qué hace? A ver, en este momento se corre traslado al fiscal para ver si tiene que decir algo de ese documento. Y el fiscal, señor fiscal, ¿qué dice? Nada. Señor fiscal, ¿no va a decir nada? Dice la jueza. No, nada. Pero señor fiscal, siempre los fiscales lo objetan. No, nada. O sea, imagínese, como usted dice, algunos fiscales no solamente van a leer más. No. Ahora, lo que sí quería preguntar es, o sea, en la audiencia de presentación de cargos, el juez también puede optar por, digamos, archivar el proceso. Claro, un auto de no lugar, pues. Un auto de no lugar o lo puede abrir proceso. No está convencido, digamos, ¿no?, de la teoría del fiscal. Claro, es que ahí lo que se ve primeramente es la tipicidad, si los hechos realmente tienen contenido penal. Eso es lo que se ve ahí. Eso es como un filtro, es como un control previo, ¿no? Como sanear prácticamente la acusación, Claro. ¿no? Pero, O sea, si considera que no hay elementos de convicción, lo archiva, ¿no? Claro, lo archiva. O sea, un auto en no lugar, ¿no? Claro, y ante eso el fiscal, ¿qué opción tiene? ¿Puede apelar? Puede apelar. El fiscal y la parte del actor y la parte de la vía, que todavía no se constituye en actor civil porque todavía no se constituye, puede apelar y tiene 5 días para fundamentar la apelación. Si no lo hace, se desestima la apelación. Es más, me estoy acordando ahora de que cuando ocurrió esto, mi abogado le dijo, acá está la resolución del Tribunal de Sanciones. Es más, dijo, acá tengo un oficio
del mismo ministro de Justicia y presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que le responde al procurador, a mi cliente, cuando él le hace la consulta: señor, nosotros los procuradores tenemos la obligación de comunicar cualquier hecho a la Fiscalía cuando se reviste la comisión de delito, y si se archiva, cometemos un delito en conducta funcional, y el mismo ministro dice: no, que nosotros tenemos la obligación de comunicar todo hecho a la Fiscalía, y si se archiva, eso ya es cuestión de la Fiscalía, pero si no comunicamos, nosotros cometemos en conducta funcional. Y también se lo pasó al fiscal, y el fiscal: señor fiscal, ¿qué dice? Nada. Y la juez dijo: señor fiscal, pero siempre los fiscales objetos, no objetando, no, nada. Bueno, entonces dijo: ya, por favor, receso, 1 hora, regresan, salimos, porque en ese momento tiene que resolver, o sea, ese mismo día resuelve, no es que mañana, ese mismo día resuelve. Entonces, a la hora regresamos todo, y comenzó a leer su resolución. Pueden leer toda la parte resolutiva, doctora, la parte resolutiva, porque hemos estado esperando 3 horas, pues no 1 hora, ya, la parte no al lugar a formular, ¿cómo se llama? Denuncia penal, no al lugar a aperturar la instrucción contra el procurador, tal. Fiscal, apelo. La parte de apelo. 5 días para fundamentar tu apelación. Si no lo hace, se estima. El fiscal nunca fundamentó. ¿Eso quién lo resuelve? ¿La sala penal? Claro, la sala penal. Pero de acuerdo a la sala que creo que el sistema ahora, eso es lo que me dijeron, porque antes, cuando yo practicaba en el año 91, cuando tú abrías proceso, o no abrías proceso, comunicabas a la sala que estaba de turno, pero ya no, ahora es aleatorio. Entonces va a mesa de parte de las salas y de ahí se reparte. Y la sala es la que resuelve. Antes se comunicaba mediante un oficio que se había aperturado en instrucción. Claro. Entonces, claro. Entonces ahora ya no, ahora es aleatorio. Tú lo presentas, a la mesa de parte solamente te vota automáticamente una sala. Me tocó la sala del doctor Quesada con la doctora, una doctora que es muy correcta, que fue secretaria, la doctora Sivina, no me acuerdo cómo se apellida, pero 2 mujeres y un hombre, y al final se hizo el informe y todo, ¿no? Y resolvieron. Y la última característica que me olvidaba de la defensa técnica, para terminar la clase, es que no puede haber una colisión entre la defensa y el imputado. O sea, el abogado que contrata el imputado tiene que tratar de buscar los mecanismos más favorables a su patrocinado para poder obtener los sentencias favorables, ¿no?, hacia él. No puede ir en colisión. Por ejemplo, si al patrocinado le dictan prisión preventiva, o le dictan competencia restringida, y el abogado: no, voy a apelar. ¿Cómo vas a apelar? No puedes apelar. O sea, no puede haber colisión, no puede haber confrontación, ¿no? Como que le pongan una caución de, ¿cómo se llama?, de 500 soles. No, apelo. Puede apelar porque de repente quiere menos. Pero de todas maneras, no puede estar en colisión. Yo les voy a contar, para acabar ya la clase. Yo tenía un caso, cuando era abogado independiente, había un comisionista del Camar de la Colonial. Este comisionista dejaba carnes, pues, en los mercados de la Aurora, el mercado Castilla, ¿no? O sea, los minoristas, mejor dicho. Y tenía 2 hijos. Uno que le decía hijo, pero era de su mujer, y otro que sí era su hijo propio. Y su hijo propio se llama John. John alzaba pesas, un chiquillo de ese tipo, tenía que 18 años, de estatura mediana, ya alzaba pesas, y el chico ya se creía corpulento, todo. Entonces va a cobrarle, porque su papá lo mandaba a cobrar la comisión del carne que dejaba, porque te deja y después a la semana viene, ¿no?, a los minoristas de los mercados. Va a Mercado Aurora a cobrarle a un chino que era carnicero, y entonces el chino dijo: no tengo plata. No, que pam, se pone bravo el jovencito, yo, y el chino: no, y se agarran, pues, ¿no? Pero como el chino también era agarrado, o sea, que el chino agarra y lo levanta en peso y le pega, pues, el chibolo. Y el chibolo de picón agarra un machete de chino y se lo tira y le hace un corte de acá. Entonces el chino lo denuncia, y yo como abogado independiente fui, y de frente a ver el reconocimiento médico legal: si pasaba de 10 días, era menos de 10 días; si era más de 10 días, era delito; si era menos, era falta. Pero pasó, era como 15 días, 20 días. Pucha, ya, delito, vamos al juzgado.
La cosa que al final, a lo que voy es que llegamos al juzgado, hice la defensa, dije que fue legítima defensa, la estrategia fue así, la teoría del caso, y al final el juez lo sentencia a 1 año suspendida condicionalmente. 1 año, eran lesiones, y todavía eran lesiones graves, ni siquiera lesiones leves, y le pone 1 año suspendida condicionalmente. Y cuando lee la sentencia, mi cliente me dice, no estoy de acuerdo, vos. Oye, consulta con su abogado, no estoy de acuerdo. Le compadre, cállate la boca, le decía yo, cállate. Solamente tú que te reservas el derecho si vas a apelar o no. No digas que vas a apelar, te reservas el derecho. No, que no estoy de acuerdo, que por acá, que yo no quiero que... Entonces te agarré, dije, señora juez, discúlpeme, deme 1 minuto. Lo saqué, oye compadre, ya tuve que meterle una guapeada, como dicen, ¿no? Por ahí, ¿no? Compadre, no fastidies, estás bien, tienes 1 año, nada más. O sea, vas a firmar y punto. Y todo lo que le has hecho al tipo, no, pero no estoy de acuerdo. Bueno, ya, al final aceptó. Pero no se puede resolver si está todo. No, pues, está mal eso. Bueno, esa era toda la clase de hoy.